Bien amigos, en estos instantes desde el Congreso se está decidiendo quién asumirá las riendas del Perú, quién va a reemplazar a José Gerí. Se está decidiendo si es María del Carmen Alba o el señor José María Balcázar. María del Carmen Alba, que es de Acción Popular, podemos decir es de derecha, y José María Balcázar es de Perú Libre, de izquierda. Entre ellos dos será el reemplazante finalmente que ocupe el cargo de presidente de la República. Vamos de inmediato hasta el Congreso de la República. En esta primera votación, ojo, en la primera votación, María del Carmen Alba obtuvo 43 votos, José María Balcázar 46 votos. Se necesitaban 59 para que ya se elija de manera directa. No alcanzaron ese número, así que están en una segunda vuelta. 117 congresistas subieron, sin embargo se han retirado los de el bloque democrático que impulsaba la candidatura de Raimundo. En este caso ha sido los que se han retirado: Sigrid Bazán, Ruth Luque y Edgar Raimundo. Así que la cantidad de votos ha disminuido. Veremos cuál va a ser la suerte finalmente. Creo que hay que decir cuál será la suerte de los peruanos, aunque con ambos la cosa va complicada. Pero en fin, vamos a escuchar esta transmisión de esta votación que se está realizando ahí en el Pleno del Congreso. Ahí vemos a Patricia Juárez. Escuchemos cómo va desarrollándose todo, en tanto luego venimos para el análisis. Veamos. Sí, sí. Sí, están ahí en plena votación. Confirmemos por favor el sonido. Yo no tengo acá retorno, por favor. Esto tiene que estar con sonido para poder ver también el ambiental, ¿no? El ambiental de lo que está ocurriendo en el Congreso, ¿no? Listo. Están votando, pero sí hay sonido ambiental. Por eso, pero dame el sonido ambiental de lo que está pasando en el Congreso. Dame el sonido ambiental de lo que está pasando en el Congreso, porque en algún momento van a dar la votación y queremos escucharlo. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. ¿Lo tenemos? Laura Rojas. Ahí lo tenemos, muy bien. Laura Rojas, en este momento la congresista está votando. Hay que estar atentos, por favor, porque en cualquier momento se cierra esta votación y empieza el conteo. Primero se van a contar la cantidad, en este caso, la cantidad de votos que hubo, y luego ya se va a comenzar a escrutar cada voto para ver a qué lista se ha apoyado. Bien, este es el escenario que tenemos en torno a esta elección. Limache Quispe. Lizarzaburu. Bien. Vamos a seguir viendo la votación. Sí. ¿Ya puedo empezar? ¿Sí? Muy bien. Súbele un poquito más a este volumen en retorno, por favor. Súbele un poco más. López Morales. En tanto... Ahí lo tenemos. Basta. Listo. Bien. Vamos a seguir escuchando en una doble pantalla. En tanto vamos a tratar de desentrañar qué pasó. ¿Por qué estamos en esta situación tan difícil y tan complicada que vive nuestro país? Ayer el presidente Gerí... el señor Gerí dejó de ser presidente de la República y obviamente por todos los desatinos que cometió. Voy a recibir a mi invitado, Julio Corcuera. Julio Corcuera ha sido viceministro del Interior, es un experto en temas de criminalidad, ha trabajado en varios organismos mundiales, en la ONU, en fin, es una persona autorizada y sobre todo, hay que decir, una persona muy analítica, muy serena, teniendo una perspectiva mucho más global.
Muy buenas noches, Julio. Bienvenido. Gracias, Carlos. Yo soy trujillano, yo he crecido acá y de primera mano he visto cómo la ciudad ha cambiado, ha pasado de alguna manera a tener indicadores más violentos, y en Lima muchas veces se sorprenden de ciertos niveles de violencia, pero son muy parecidos a los que Trujillo tuvo 2007, 2008. Ahora, corrígeme tal vez en cuanto a las cifras y las estadísticas. Por el tema poblacional, yo diría que estamos peor que Lima. ¿Es así? En el tema poblacional, sí, hay ciertos indicadores concretos y efectivos y digamos, que no dejan nivel a dudas. Lima tiene un aproximado de 78 denuncias por extorsión por 100.000 habitantes. La Libertad tiene 241. Entonces, más allá de la opinión, ese es un dato concreto y exacto, estadísticamente comprobable, que se agrava si tenemos en cuenta que el análisis lo estamos haciendo a partir de las denuncias y tenemos que tener en cuenta que la mayoría de casos no se denuncia, entonces la situación es peor todavía. Y si hablamos de extorsiones, de homicidios. Y si hablamos de organizaciones también y criminales, porque yo sé que a veces se suele hablar de una organización criminal y suele pensarse La Libertad o Trujillo como una, pero acá hay varias unidades criminales operando al mismo tiempo, más allá de lo que el discurso público pueda aparentemente decir o posicionar, ¿no? Correcto. Ahora, el tema de la criminalidad hizo caer a Dina Boluarte. Sin duda. El tema de la criminalidad arrinconó a José Gerí también, porque las estadísticas yo consideraba que eran igual o peor que la misma Dina Boluarte. Entonces queda clarísimo que este tema de la inseguridad ciudadana está pesando mucho en los políticos, porque ha desaprobado a los presidentes de la República, desaprueban a este Congreso, desaprueban a las autoridades regionales. Entonces es un tema que pesa mucho, muy gravitante ahora. Yo creo que además podríamos darle una lectura adicional a este elemento. Pongámoslo en una visión de análisis en contrario sensu. Si Gerí hubiera encontrado algunos logros o algunas victorias reales concretas en el tema de la seguridad, probablemente le habrían perdonado chifas y le hubieran perdonado todo, ¿no? O sea, probablemente el nivel de aceptación hubiera estado por encima de alguno de estos escándalos. ¿Qué es lo que ocurre? Es que la situación de la seguridad pone en jaque no solo la estabilidad, digamos, y la tranquilidad de los ciudadanos, sino la estabilidad de la democracia en sí misma, porque en escenarios en donde el crimen controla el territorio, también tiene la capacidad de marcar la pauta de quién hace campaña y tiene la capacidad de marcar la pauta quién podría influir en el voto popular. Hay que tener en cuenta una cosa, y a mí, Carlos, me preocupa severamente esto. Nosotros estamos en el contexto de lo que va a ser probablemente la campaña política más violenta de nuestra historia republicana. A eso iba, o sea, la criminalidad, y ya lo habíamos advertido hace mucho tiempo, la criminalidad va a trastocar este proceso electoral, y ya lo está haciendo. Sin duda, claro. Ahora nosotros solemos pensar a veces, hay una cosa que es un pésimo indicador. Hace años atrás, cuando una persona recibe un atentado o era víctima de algún hecho, era un hecho lamentable. Hoy día como que nos estamos acostumbrados. ¿Qué quiero decir? El atentado a un microbús en Lima o en Trujillo ya no es noticia. Ya no es simplemente como que ya hubo, ya pasa como algo cotidiano, y eso es lo peor que nos pueda pasar. Acá los trujillanos hemos llegado al extremo de que cuando escuchamos un dinamitazo en un negocio, en una casa, no, han dinamitado una casa, ¿no? O sea, lo que antes nos horrorizaba y nos espantaba, ahora lo hemos visto. Lo que pasó hace poco en una discoteca era pues como una anécdota, y no es una anécdota porque nosotros hablamos de estadísticas, de datos, pero detrás de esa estadística y esos datos hay huérfanos, hay viudas, hay personas que han perdido a sus hijos y no es un tema menor porque es un tema que se ha multiplicado y es cotidiano. Correcto. A ver, por favor, pongamos las imágenes del Congreso. Les estoy escribiendo al interno, pero no me entienden. Pongamos las imágenes, no quiero verme yo en pantalla, no me quiero ver. Ya la gente me conoce, con humildad. Pero quiero las imágenes del Congreso, que ahí está la noticia. Pensemos como periodistas, ahí está la noticia. Y escuchemos al especialista acá en la mesa. Les agradezco muchísimo, vamos al interno, cualquier cosa que pase al interno, inmediatamente por acá, por el oído, me lo hacen saber. ¿Correcto? ¿Estamos? ¿Entendimos todo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo, perfecto, muchas gracias. ¿Qué tal esas indicaciones al aire? ¿Qué te parece? Parece que es la determinación que necesitamos en el Ejecutivo para poder también cambiar las circunstancias y la realidad que tenemos enfrente. Efectivamente. Pero ahora, hablábamos de la campaña. Los candidatos se están viendo
presionados, amenazados, extorsionados, también están pagando su cupo, tienen que pedirle permiso a la organización criminal de la jurisdicción para que puedan hacer campaña. Estamos llegando a esos niveles. En determinadas zonas hay ciertos vasos comunicantes y en algunos casos, yo sé que ahora todavía es muy pronto, pero en el análisis va decantándose. En las últimas elecciones, en el trabajo de investigación que hemos desarrollado, y en el libro que publicamos hace poco de extorsión, el negocio del miedo, aparecen casos concretos de personas que han sido detenidas por la policía como extorsionadores, no presuntos, detenidos y procesados como extorsionadores, como candidatos, por ejemplo, al Parlamento, por citar un caso. Ya no hablamos de un actor criminal que financia a un candidato, hablamos de personas que han sido identificadas como actores criminales o por lo menos han sido intervenidas como la policía como tal. Pero hay una parte que a mí me parece sumamente importante destacar, que es ¿qué están planteando los candidatos respecto a este tema? Lo digo ¿por qué? Porque a veces por darle una salida práctica, un comentario populista, el debate no suele aterrizarse en propuestas de fondo. Exacto. ¿No? En propuestas de fondo. Y siendo en el caso de la libertad, el tema central, siendo además un tema que tiene más de 2 décadas en nuestra región, eso es fundamental, porque si no hay seguridad, no hay desarrollo, o el desarrollo se vuelve un desarrollo permeado por el miedo, permeado por el riesgo y permeado pues por esta tolerancia a lo que no debemos tolerar. Además, ya lo que me parece importante, Carlos, es quien debe tener miedo es el delincuente, no los ciudadanos, no la señora que vende moliente, no el señor que... El día de mañana, justamente, con el Instituto Videnza y la Cámara de Comercio de la Libertad, tenemos un evento en donde los candidatos al Senado y demás vamos desde Videnza a presentar, yo voy a participar directamente con Luis Miguel Castilla, alguna serie de propuestas que hemos discutido con un conjunto de expertos en Lima, y vamos a escuchar también a los candidatos al Senado y vamos a retroalimentar esto porque nos parece un ejercicio sano, un ejercicio democrático y un ejercicio de fondo, además, en ánimo de contribuir a este Estas espacio. Iniciativas ciudadanas son las que se requieren, ¿no? De que los candidatos expliquen qué piensan hacer y se lo explican a los especialistas, o sea, se explican a los que saben, ¿no? Para que puedan de alguna manera sincerar finalmente cada una de sus propuestas. Yo creo que dentro de la región, quienes mejor pueden comprender lo que pasa en la libertad son precisamente las personas que estudian el tema desde acá, que lo viven, que lo combaten. Y aquí yo hago un llamado de atención a la academia. ¿Cuántas universidades hay en Trujillo? Todas estas deben producir investigación con sus mismos investigadores, porque tienen el fenómeno enfrente y las universidades tienen un segmento dedicado a ese. Es un rol que la academia de alguna manera ha descuidado. Trujillo tiene una historia larga de producción intelectual, de poetas, de académicos, y eso no puede perderse, y por el contrario, en tiempos de más universidad no puede ser posible que haya menos investigación. Efectivamente. Finalmente esa es la razón de ser en la universidad. Sin duda, sin duda. Y Y aquí tienen profesionales. Yo he enseñado en universidades trujillanas, he enseñado en la Universidad Nacional, enseño en la Universidad de Lima, y yo puedo dar fe que la calidad del recurso humano no tiene nada que envidiarle. Sí hay un sistema de oportunidades que promover, y de alguna manera en la expertise que hemos recogido y que hemos discutido con diferentes profesionales, con los colegas de Videnza, estamos justamente poniendo al servicio, porque hay un problema de fondo. ¿Qué pasa si pensemos en un ciudadano de bien, noble y bien intencionado, quiere aprender esos temas, quiere estudiar esos temas, no tiene dónde, Carlos? Y esa es una invocación también al sector privado para que contribuya a que este espacio se desarrolle. Efectivamente. Ahora puede haber investigaciones que pueden darnos pues un panorama Luces, digamos. claro, de la realidad, de la realidad cruda y dura, dicen, ¿no? Sí. La investigación finalmente es eso. Pero poco o nada se puede hacer cuando tenemos un sistema que no funciona, ¿no? O un sistema que cada cierto número de meses se cae, una entelequía se vuelve a levantar. Yo quiero citar un dato muy específico. Si pensamos en Eric Moreno Hernández, el monstruo, que ha sido... Él se supone que asume el control de los injertos del Cono Norte entre marzo y abril del 2020, y él es detenido el 24 de septiembre del 2025. Del 2020 al 2025, el monstruo vio pasar 6 presidentes, 16 presidentes del Consejo de Ministros, 24 ministros del Interior, 12 comandantes de generales de la policía. Mi punto es, los injertos del Cono Norte en su jerarquía tienen más estabilidad que los cargos más altos de la jerarquía del gobierno nacional. Eso no puede ser posible. O sea, la fortaleza de la organización criminal, la estabilidad es mucho mayor. Exacto. Que el nuevo gobierno. Y ese es un hecho concreto, un dato que puedo mostrar. Y eso no he hablado de organizaciones criminales que tienen más de una década. Estoy hablando de algo que todos... Claro. Pero ese es un tema de fondo. Ahora, también un hecho concreto es en este sentido, les comento. Dina Boluarte, Gerí, ahora que estamos pues en esta elección, todos estos
expresidentes han caído no por protestas sociales, no han caído porque un gremio se levantó, hubo huelga de hambre o pues hubo toma de carreteras, no han caído por eso, han caído por errores propios, errores que ya se sabían que iban a cometer, pero que este Congreso también avaló. Entonces, estamos en una situación en que de las mismas autoridades ya poco o nada se espera, ¿no? O tratamientos poco serios, porque ¿no? digamos, hoy no, pues este ha sido pues un incompetente, un inexperto para hacer una política pública, pero no estamos hablando de la política pública en sí, nada ni siquiera de eso, estamos hablando. Yo creo que estamos hablando de una especie de una insoportable levedad de la política, de una presidenta que decía, yo me reuní con ella días antes en el CONASEC, de que decía que no hay extorsión, que no hay homicidios, que lo que pasa es que el mismo muerto pasa en los canales y cuya medida hacia la población era no contestar el teléfono, ¿no? Y pasamos a un presidente que pateaba puertas que se abrían para afuera, ¿no? O que decía que había que, y me parece un poco serio el tratamiento de crear las UNIR, sacar un plan que no salió, todo es mover se ha movido toda la estructura de la parte del Estado, ¿para qué? Este famoso plan de seguridad ciudadana que debió salir en diciembre, luego enero, luego llegamos a febrero, no, lo vamos a presentar la siguiente semana, no, lo vamos a... Es una payasada, es poco serio, discúlpeme, es poco serio. O sea, por la misma problemática que lleva la sociedad, que espera tal vez un plan de seguridad con cierta expectativa y al final... Ese es jugar con la expectativa de la población, es desgaste. Yo creo que parte de eso le ha pasado a la factura en el reconocimiento, porque recordemos que fue plenamente afectado y demás. Entonces requiere también el tratamiento. La seguridad es un tema muy importante que requiere tratarse con la mayor seriedad posible y no existe ni salida mágica ni cortoplacista, que no porque por mucho madrugar se amanece más temprano, que es lo que me parece que está pasando en esto. Efectivamente, pero ahora tenemos un escenario y lo tenemos allí en el Congreso de la República y vemos que Susel Paredes está emitiendo su voto. Dos candidatos, en este caso María del Carmen Alba o José María Balcázar. Uno de ellos asumirá las riendas del país hasta el 28 de julio si llega. En esa realidad vivimos. Vamos a una pausa y regresamos. Franja electoral, Elecciones Generales 2026. Nuestro país está golpeado por la inseguridad, la corrupción y la inestabilidad. Frente a un gobierno que no nos da respuestas, hay una sola solución: hacer buena política. Esa que escucha, esa que dialoga, la que da resultados y que sabe cómo resolver lo que más le duele al Perú. Soy Fiorella Molinelli, la buena política. Fiorella, buena presidenta. Vota por Fuerza y Libertad. Marca el caballito. Franja electoral, Elecciones Generales 2026. Trujillo demostró que el deporte es hermandad y una herramienta para la paz. Lo hicimos juntos. Gracias, Ministerio del Interior, Municipalidad de Trujillo, Policía Nacional, Ejército Peruano, Compañía de Bomberos, Seguridad Ciudadana, Academia Excelentes, Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú, E-Salud La Libertad. Más de 1000 corredores en la cuna de la libertad. Fue posible con el apoyo de nuestros auspiciadores. Gracias a todos ellos. Bienvenido 2026. Gracias a su preferencia, ubican a la multiplataforma de Sol TV como el líder indiscutible en el norte peruano. En señal abierta, somos el único canal presente en todas las ciudades más importantes del norte. En cable, el único canal regional en todo el Perú. En Movistar TV, canal 553. Claro TV, canal 26. Digo de DirecTV. Win Cable, canal 12. Bets Cable, canal 17. TV 360 by Vitel y los principales cables regionales. En redes sociales, Sol TV Perú tiene millones de seguidores orgánicos y la web más visitada del norte. Un liderazgo construido con credibilidad e independencia comprobada.
Sol TV, siempre primeros en información regional. La señal del norte. La fuerza informativa más grande de la televisión del norte presenta Sol TV Noticias, edición de la mañana, enlaces en vivo desde todas las regiones donde se produce la noticia. Sol TV Noticias, edición de la mañana. Clave en tus decisiones, clave en nuestra sociedad. Bien, vamos al Congreso de la República. Acá en los estudios conversamos con Julio Corcuera, él ha sido viceministro del Interior, pues es un experto en seguridad ciudadana, con él vamos a seguir conversando. Pero en tanto veamos cómo está el Congreso de la República en esta votación para elegir quién será el sucesor de José Gerí. ¿Lo tenemos, por favor? Pongámoslo en pantalla. El audio directamente. Reyes Cam. Vamos, ¿tengo audio ahí al aire? ¿Sí? Sí, ¿tengo audio al aire ahorita? Sí. Raimundo Mercado. Bien, tenemos allí la elección, ya está por terminar. Y vemos ahí a la señora María del Carmen Alba, que estaba vestida de azul, y vemos que camina de un lado, de a otro, conversa con uno, conversa con otro. Entonces hay tensión en el Parlamento. Julio, María del Carmen Alba y José María Balcázar, Acción Popular y Perú Libre. Uno de ellos dos va a ser. Yo creo que la situación, la suerte está echada, ¿no? Yo creo que en verdad que salvo algo que salga del patrón de discusión de todo que se ha desarrollado en toda la tarde, es lo más seguro que María del Carmen Alba siga en la candidatura de la presidencia en estos 5 meses. Lo que queda claro es, o lo que queda plantear es, cuál va a ser el reto de quien asume estos 5 meses, teniendo en cuenta que tenemos una elección, teniendo en cuenta que a diferencia de otras elecciones, tenemos una multiplicidad de organizaciones criminales peruanas, pero tenemos organizaciones criminales internacionales operando en el Perú como nunca antes ha operado en una variedad. Hay organización criminal albana, está el Comando Bermelo, el primer Comando Capital, tenemos a las FARC, tenemos a 2 carteles mexicanos claramente identificados, además del tren de Aragua, Layones y Antitrenes. Hay una diversidad de actores criminales que a veces cuando uno habla de este tema parece que estuviera hablando de una película, pero no, esto está ocurriendo y hay evidente evidencia del mismo. La extorsión es millonaria, ¿no? Es un tema muy importante. Antes, Yango, por hablar de un actor criminal, asaltaba un banco y tenía dinero. Los actores criminales actuales son millonarios. Al jorobado se le calculó en utilidades anuales 25 millones de soles y 11 empresas fachadas. Si de ese 25 millones de soles destinara el 10% a corrupción, estamos hablando de 2,5 millones de soles. Que es la capacidad económica que tiene que para atacar, digamos. Exacto. Y estamos hablando de sus utilidades en esas empresas fachadas. Al monstruo se le calculó 10 millones de soles en utilidades anuales. Por eso, esa enorme capacidad económica le da una enorme capacidad de corrupción, una enorme capacidad de comprar armas, y por eso es que Carlos varias veces hemos insistido con los colegas lo importante que es quitarle el dinero al crimen. Más que porque uno le quita, digamos, o atrapa a sus sicarios, contratan otro.
Le quita sus armas, compra otras. ¿Sí? Pero cuando uno le quita su dinero, los ahoga. Yo escuchaba en una conversación hace muchos años atrás, recordaba que un general de la policía dice, a los criminales se los golpea de dos maneras, el dinero y sus mujeres. Sí, es cierto. Así decía, su dinero y sus mujeres, con eso lo bloqueas y lo chapas. Es cierto, a eso se les ahoga. Y muchas veces el golpe viene porque muchas veces quienes mueven el dinero del lavado de activos de fachada son sus mujeres que manejan el dinero. Exacto. ¿No? El caso del Cholo Jacinto, ¿no? Eran dos mujeres con el mismo Eric Moreno Hernández, ¿no? Claro, o John Pulpo. ¿No? Es el entorno siempre el que uno tiene que ver, pero la ruta y la búsqueda del dinero no se logra rompiendo puertas, rompiendo chapas, sino que el dinero tiene su propia dinámica de trazabilidad. ¿Y cómo entender, por ejemplo, que este Congreso, que en ese momento estamos mirando que están votando por una nueva figura presidencial, de normas, no sé qué opinión tengas tú, de normas que debilitan justamente eso, ¿no? El tema de la prescripción, el tema del colaborador eficaz, o sea, más que cuidan, como que cuidan al delincuentito, ¿no? Pobrecito, ¿cómo le vas a quitar sus bienes? ¿No? Yo creo que sí hay normas que han debilitado. Yo estoy en eso totalmente, que a todas las podemos empaquetar pro crimen, no estoy tan seguro, porque yo tengo ahí un punto de crítica. Estas normas tienen como punto el 2023, entonces pongamos el tiempo espacio 2023. ¿Quiere decir que se dieron estas normas y luego vino el crimen? No, el crimen viene desde atrás. Claro. Que las normas hacen el combate más difícil es cierto. ¿Saben por qué lo planteo de esta manera? Porque tampoco le vendamos a la población el discurso de que sacamos las normas y la realidad se cambia. No es tan así. Pero claro. sí debilitas, exacto. O sea, no es que con la norma vas a acabar o exactamente, no es así. Pero por ejemplo, una figura clave, importantísima, que se creó justamente para quitar el dinero de las organizaciones criminales italianas e italoamericanas era la extinción de dominio. Pero ha ocurrido que yo estoy de acuerdo en que la extinción de dominio exista y opere y retire el dinero de los actores. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero también acepto la crítica que dice que se ha usado esa extinción de dominio, por ejemplo, para detener a una empresa de transporte. Sí, claro, es el caso de no tiene sentido eso, ¿no? O sea, pero como todo hay errores, pero que por 1, 2, 3, 4 casos no te vas a tirar toda una norma que finalmente afecta a toda la sociedad. Pero aquí viene lo importante de que los operadores de justicia no desnaturalicen la esencia y la razón de ser de la norma. La norma se creó para combatir el crimen transnacional organizado y se mantenga en esa línea. Entonces, mi punto es, por eso digo, sí, yo estoy de acuerdo que debilita, pero tampoco es que a rajatabla todo esto hay que darle los matices del caso. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo por eso... El tema de la colaboración eficaz. Es un tema importante que yo tengo. O sea, hay varias cosas en verdad que tampoco yo creo que debilitas hasta el otro extremo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que hay un sistema de intereses, hay un sistema de lobbies, pero también hay variables de desconocimiento público, incluso, y lo digo con enorme respeto, Carlos, por algunos colegas que ejercen el periodismo a nivel nacional, que no necesariamente plantean el debate en los términos más... y además me parece importante precisar algo, ¿no? Es cierto que hay algunos colegas que son expertos en crimen organizado, eso es muy cierto. Lo que hay que decir cuando participan en el debate público es que también son defensores de organizaciones criminales. Lo digo ¿por qué? Porque su posición tiene un ser, y es normal que lo tenga, pero es importante dar y mirar esa dimensión. Claro, y no solamente, y yo también tengo a veces esa observación, no es que solamente sean abogados de las organizaciones criminales, sino son abogados también de presuntos personajes metidos en actos de corrupción. Por ejemplo. ¿no? Y luego salen y dicen, no, hay que luchar contra la corrupción, a ver un minutito, y con ese San Benito me tiene harto de decir, es que nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. No puede... Pero hay ciertos problemas estructurales también que hay que mirar. Miren, en el Perú hay 2.692 empresas de seguridad privada. De ese universo, no todas son empresas que funcionan realmente para la seguridad privada, sino algunas de ellas son fachadas para tráfico de terrenos, para la desviación de armas ilegales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué lo planteo? Porque ese es un sector en el cual hay que trabajar. En el Perú hay aproximadamente 137.000 policías y según el Ministerio del Trabajo, 140.000 agentes de seguridad privada, es decir, tanto como policías. La importante masa de actores de seguridad privada hace que la seguridad privada sea un actor importante y fundamental en la construcción de la seguridad pública. Y aquí hay que trabajar también a partir de lo siguiente. Construcción civil ha sido un área que bastante afectada por la extorsión, por ejemplo. ¿Y qué ocurre? Grandes sistemas empresariales de construcción civil han terminado, en vez de teniendo recursos para combatir el crimen, entiendo un bodeguero, pues qué va a hacer si se ve afectado, pero una empresa millonaria que tiene recursos para combatir el crimen, que busque
delincuentes plantados, que busque hacer acuerdos, que alimente al monstruo por dentro, luego sufre las consecuencias de este mal. Entonces, la responsabilidad es múltiple. Lo que ha pasado con la minería ilegal aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, la minería ilegal no hubiera crecido si es que no hubiera sido financiado por lo formal. Sin duda, exactamente. Y luego, cuando en algunos casos concretos que todos conocemos, cuando han financiado actores criminales y el criminal le ha quitado su labor minera, así han respondido. Ahí han respondido, ayúdame Estado, manda policía, manda militares. Después Oye, de que ellos lo metieron en el negocio. Ese pasó? tipo de cosas hay que mirarlas con un sentido crítico en altura. Y respecto a eso yo quería mencionar el caso de la experiencia italiana, porque en Italia, por ejemplo, para quitar el dinero a las organizaciones criminales, Italia crea una guardia de finanzas, una guardia especializada en microeconomía 1, o sea, buscando justamente entender la ruta del crimen, que deja un rastro, el YAP, Splines, deja un rastro, y esta guardia de finanzas no depende de los carabinieri, que sería la guardia civil, depende del Ministerio de Economía y Finanzas italiano. Es como si el Perú tuviera una guardia de finanzas en el BCR o en el MEF para recuperar la plata de los activos criminales. Esa variable también la tiene Estados Unidos, por ejemplo. Y es algo que hay que mirar porque no siempre se le gana la batalla al crimen rompiendo más puertas, es más efectivo quitarles más. Por eso es que el principio es follow the money. Carlos, permíteme, una web que justamente Evidencia ha promovido, que se llama propuestasdelbicentenario.p, y me dirijo aquí a todos los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados liberteños. Ingresen a esta página propuestasdelbicentenario.p, pueden encontrar en Evidencia también, y hay un capítulo de seguridad ciudadana, y ahí va a encontrar una serie de propuestas debidamente fundamentadas, y revíselas, critíquelas, coméntalas, porque la idea de lo que venimos haciendo con la Cámara de Comercio, lo que se está promoviendo desde Evidencia es justamente enriquecer el debate con ideas de fondo y poder contribuir al mismo y al desarrollo de la región, sin duda. Efectivamente, pues. Para ir terminando esta interesante conversación, ¿qué le queda por hacer a quien salga electo presidente? Este va a parecer un tema menor, pero no lo es. Primero, llevar bien las elecciones, porque la tendencia de la región es preocupante. En México han asesinado a 37 candidatos en el 2020, 37 candidatos y 66 actores políticos, asesores. En Ecuador murió un candidato presidencial hace poco y todos recordamos el que murió en Colombia. La noticia es la muerte del candidato presidencial, pero no se han hablado de muerte de concejales y demás. La tendencia en la región es ir a espacios electorales con tendencia de violencia. No tenemos que estar en campaña en la libertad, es un tema además muy sensible. Todos sabemos que a vísperas de Navidad muere una regidora, hay atentados, ha muerto un juez. Primero hay que garantizar un proceso electoral que no se vea obnubilado por la violencia. Y segundo, con plena urgencia, sobre todo en los lugares más afectados, detener esto de los sicariatos y atentados, ¿no? Ahora, y para ir concluyendo, las organizaciones criminales, las mafias, ¿están financiando campañas? Sí, sin duda, y apuestan a más de un actor. Están financiando y en algunos casos están involucrados totalmente. O sea, hay un trabajo que de por medio... O sea, como se dice, no solamente están poniendo el huevo en una sola canasta. No, el crimen se mueve y se adecúa a donde puedan encontrar. El crimen no es ideológico, el crimen es absolutamente hiperpragmático, ¿no? Y donde puedan ellos apoyar, y si no es que apoyan, puedan buscar cómo permearlo. Por eso es que debe trabajarse, por eso es que es tan importante quitarles el dinero, porque ellos se acercan al actor político, al posible político, por el dinero. Y el actor político lo recibe por el dinero, no por otra cosa. Sí, pues hay candidatos que a veces incluso mira sus declaraciones juradas y no, o sea, ¿Y de no dónde? tienen el dinero suficiente, o sea, tienen el dinero suficiente como para vivir, ¿no? De manera tranquila, pero de ahí a invertir, hacer una campaña, no hay forma. Claro, pues. o habría que ver cuántos actores políticos llegan con un cierto determinado patrimonio y salen con patrimonios que no se motivan. O sea, el presidente que acaba de salir creo que dejaba a claras luces evidencia de lo mismo, ¿no? Provecho, ¿ah? No, claro, y eso es abismal, después de haber sido presidente de la Comisión de Presupuestos. Yo he tenido el honor de trabajar varios años en Naciones Unidas, de ser viceministro, y yo conozco muchas personas que yo sé por los rangos que han ganado mucho menos que yo, pero tienen patrimonios que yo no sé cómo explicar. O sea, no se alcanzan. Para mí sería imposible, absolutamente imposible. Y como tú estás y poniendo como ejemplo, o sea, el hecho de haber trabajado en organizaciones mundiales, internacionales, multilaterales, y tener 1, 2, 3 trabajos. O sea, sí, uno tiene que tener y no alcanza. ¿Y cómo hacemos? Tal vez somos malos administradores. Tal vez es eso. Lo mejor de todo esto es que podemos dormir tranquilos. Sí, esa es parte de eso. Podemos dormir en paz no hace esto, pero con nuestro... del trabajo comprometido, la idea es que uno pueda tener bienestar, pero que ese bienestar se expande también a la sociedad entera, ¿no? Que podamos vivir en una sociedad sana, sin miedo, segura y productiva, ¿no? Y que Trujillo sea reconocido otra vez como la capital de la cultura de la que siempre se ha pensado.
Vamos a terminar con esto justamente porque, como bien dices, Trujillo, tu ciudad, tú recorres varios países en el mundo. Me imagino que de hace unas décadas atrás, al igual que yo, orgulloso de Trujillo. Sin duda, y ahora orgullosos, pero con mucha vergüenza ajena, digo yo. Con la convicción de que podamos, tiempo después, poder escribir una historia distinta de nuestra ciudad, ¿no? Eso va a depender de los ciudadanos. Sin duda. Eso va a depender de los ciudadanos. Y de los candidatos, mañana, por favor, tenemos este evento, todos están invitados, participen, porque es un espacio importante para poder compartir. Yo mismo voy a participar y compartir ideas y compartir medidas que, independientemente de la tienda política, puedan contribuir a un Trujillo mejor, más sano, más seguro y más productivo. ¿A qué hora va a ser en la Cámara de Comercio? Mañana 8:30 en la Cámara de Comercio de la Libertad, en el auditorio principal, aquí ubicado en Junín, me parece que es la calle. Sí, Junín. Sí. Y ahí podamos entre Junín e Independencia. Sí, exactamente. ¿Dan la vuelta a Junín? Ya ahí nos encontramos todos. Muchísimas gracias. No, Julio, te agradezco muchísimo por estar con nosotros y nada, veremos, puedes a cruzar los dedos, a pedir militas misioneras y a ver qué pasa con el Perú. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, nos vamos al Congreso de la República, ya va terminando la votación y veremos qué va a pasar. Luego viene el conteo de votos. Pero vamos unos instantes antes de irnos a la pausa a lo que pasa en el Congreso. Vamos. Basán Narro. Calle Lobatón. Quirino Venegas. Guayla Juárez. Elías Ábalos. Bien, continúa esta votación, ya están Gonza finalizando. Castillo. Elías Ábalos y ya están terminando ya esta votación, esta segunda vuelta, dos candidatos, María del Carmen Alba y José María Balcázar. Nos vamos a una pausa, regresamos. Franja Electoral Elecciones Generales 2026. Nuestro país está golpeado por la inseguridad, la corrupción y la inestabilidad. Frente a un gobierno que no nos da respuestas, hay una sola solución: hacer buena política. Esa que escucha, esa que dialoga, la que da resultados y que sabe cómo resolver lo que más le duele al Perú. Soy Fiorella Molinelli, la buena política. Fiorella, buena presidenta. Vota por Fuerza y Libertad. Marca el caballito. Franja Electoral Elecciones Generales 2026. Sol TV Noticias, edición central. Con la seriedad y el compromiso que nos caracteriza, te conectamos con lo que realmente importa. Sol TV Noticias, edición central. De lunes a viernes desde las 7 de la noche. Aquí en Sol TV, la señal del norte. Gracias a... Empecemos bien el año juntos. Caja Arequipa tiene los créditos que necesitas este 2026. Trujillo demostró que el deporte es hermandad y una herramienta para la paz. Lo hicimos juntos. Gracias, Ministerio del Interior, Municipalidad de Trujillo, Policía Nacional, Ejército Peruano, Compañía de Bomberos, Seguridad Ciudadana, Academia Excelentes, Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú, E-Salud La Libertad, más de 1000 corredores en la cuna de la libertad. Fue posible con el apoyo de nuestros auspiciadores. Gracias a todos ellos. Como en casa.
entretenimiento y diversión para alegrar tus mañanas. Es lo que te ofrece el magazine familiar número 1 de la televisión del norte. Contagiante alegría, un programa con total identidad regional. Como en casa. Gracias a Plaza Bea, precios bajos todos los días. Disfruta todo el año el sabor que más te gusta. El rey de las cremoladas. Delivery al 946-692-039. Bien, amigos, nos trasladamos hasta el Congreso de la República. Dos candidatos se están disputando el cargo de presidente del Congreso, que a su vez se va a encargar de la presidencia de la República. María del Carmen Alba, de Acción Popular, quien obtuvo 43 votos, y José María Balcázar, de Perú Libre, que obtuvo 46 votos en esta primera vuelta. Ahora están ya en este conteo ya de las cédulas. Escuchemos, por favor, vámonos hasta el Congreso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 'El número de cédulas coincide con el número de votantes. De conformidad con lo dispuesto en el inciso D del artículo 12 del Reglamento del Congreso de la República, en esta segunda votación se proclamará ganador al candidato que obtenga la mayor votación. Se va a proceder al escrutinio. De esta manera, entonces, se procede ya al conteo de los votos. 113 boletas, ¿no? Cédulas que se han utilizado. Inmediatamente viene el conteo. María del Carmen Alba es el número 2 y José María Balcázar es el número 4. Ojo, el 2 es María del Carmen Alba y 4 José María Balcázar. Ahí hay una duda, ¿no? Si es que vale o no vale el voto. Lo que vale en una elección es si la cruz, ¿no? La intersección está dentro del recuadro. Eso es lo que Ompe siempre decía, ¿no? Entonces, sí lo han hecho mal, me parece, ¿no? Entonces, 113 gana quien obtenga la mayor cantidad de votos en esta elección, sea cual sea el resultado. José María Balcázar es el número 4,
del Carmen Alba es la número 2. En la primera votación, María del Carmen Alba sacó 43. Y José María Valcárcel sacó 46. Veremos cómo le va aquí. Ahora, lo que es extraño es que si Fuerza Popular le había dado la mayoría, o sea, todo en bloque, se supone todo el apoyo a María del Carmen Alba, ¿qué pasó con los números? No cuadran. Acá hay algo que no cuadra, ¿no? Acá hay algo que no cuadra. Pero bueno, veremos. Veremos. ¿Cómo habrá jugado también Alianza para el Progreso? ¿Cómo habrá jugado Renovación Popular? No se sabe. Sigue el conteo de votos. 2. 4. 4. 2. 2. 4. 2. 4. 4. 4. 4. 4. Viciado. 2. 2. 4. 4. 2. 4. 4. 4. 2. 2. 2. 2. 4. 4. 4. 2. 2. 2. 2. 4. 2. 4. 4. 2. 4. 2. 4. 4.
4, 2, 4, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 4, 2, 4, 4, 2, 2, 2, 4, 4, por favor, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 2, 2, silencio, por favor. 4, 4, silencio, por favor. 2, 2, 4, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 4,
4, 2, 4, 'Cuánto? El resultado del escrutinio es el siguiente. Candidato número 2, 46 votos. Candidato número 4, 60 votos. En blanco, 0 votos. Nulos o viciados. ¿4? 34 votos. En blanco, 0 votos. Nulos o viciados, 3 votos. En consecuencia, ha sido elegido presidente del Congreso de la República, el congresista Balcázar. María Balcázar, de Perú Libre, asume Por lo tanto, el lo cargo proclamo de como tal. presidente del Congreso y automáticamente asumirá el cargo de presidente de la República. Así lo ha determinado esta votación allí en el Parlamento. José María Balcázar, entonces, el nuevo presidente electo en el Congreso de la República, y por la ausencia, en este caso, de la figura presidencial, él asumirá las riendas del país. Entonces, José María Balcázar, de Perú Libre, asume esta función, el cargo máximo de la nación. Hay que recordar, pues, que José María Balcázar tenía ya venía con una carga, digamos, pesada por algunas denuncias que tuvo, y esto también hay que mencionarlo. Por ejemplo, él fue acusado, y justamente el día de hoy se sacó un comunicado del Colegio de Abogados de Lambayeque que lo acusaba de apropiarse finalmente, pues, de los recursos de ese gremio profesional. También se supo, pues, que él, cuando ejerció el cargo de juez supremo provisional de la Corte Permanente, en este caso de la Corte Suprema, él fue también en 2004 retirado, también fue retirado de ese cargo. También declaraciones desafortunadas del señor Balcázar, el haber dicho, pues, de que las niñas de 14 años pueden quedar embarazadas y que no habría ningún problema. Entonces, ese es el perfil de este nuevo presidente de la República, en este caso, que representa a Perú Libre. Perú Libre, una vez más al poder, fue elegido en este periodo presidencial con Pedro Castillo. La mayoría de peruanos apostó por Pedro Castillo. Luego este señor comete barbaridad y media en su gestión y tuvo la infeliz idea de intentar dar un golpe de Estado. Pero Perú Libre es quien asumió la presidencia por elección popular. Y por ironía de la vida, cierra la gestión, ¿no? Cierra la gestión de su periodo, en este caso de 5 años, que debería dar, pues, el periodo presidencial de 5 años, y vuelve a asumir este partido político. ¿Qué va a ocurrir de aquí? Porque hay que recordar que estamos en un proceso electoral, ¿no? Me informan, por favor, que ya tengo a mi invitado, si me lo confirman por interno, por favor. Perfecto. Para hacer un análisis de la situación. Decía que
este proceso electoral viene una coyuntura en la cual no se tenía mapeado, las organizaciones políticas no tenían mapeada esta situación, no lo tenían en su radar de que iba a caer Gerí y mucho menos, ¿no?, de que iba a asumir la presidencia alguien de Perú Libre, alguien de la izquierda extrema. O sea, nadie lo tenía pensado, esto no estaba en el radar de nadie absolutamente. ¿Correcto? José Gerí empezó con un buen respaldo popular que le duró 4 meses y cayó estrepitosamente por errores suyos. Pero nadie tenía mapeado que la izquierda iba a volver a gobernar el país, al menos para terminar el periodo de 5 años. José María Balcázar, entonces, de Perú Libre, asume la presidencia. Voy a saludar a nuestro invitado, él es analista político, experto en comunicación política, Miguel Antezana. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Carlos, buenas noches. En realidad yo no sé si decir buenas, pero yo quisiera saber tu análisis por la situación crítica que vive el país. Bueno, José María Balcázar asume la presidencia tras esta elección allí en el Congreso. ¿Qué análisis le das de manera rápida? Yo sé que esto ha ocurrido hace algunos minutos. Bueno, yo creo que es una situación bastante preocupante, porque si lo podemos resumir en pocas palabras, es que la izquierda vuelve al poder en el Perú. Y hablamos de una izquierda representada como lo que fue Pedro Castillo hace casi 5 años. Y hablamos de Perú Libre y hablamos también de Cerrón. Es decir, hablamos de un panorama bastante turbio que nos va a llevar a las elecciones generales el 12 de abril y que nos va a llevar también a un cambio de gobierno que es mucho de fútbol. En esa situación yo creo que los mercados van a reaccionar de manera inmediata mañana, sobre todo los mercados empresariales, por la desconfianza que trae un personaje de izquierda, con ideas desfasadas, con posiciones también bastante polémicas e inclusive con denuncias penales, y todo ese ambiente que encierra a este nuevo presidente del Congreso y próximo presidente de la República, por supuesto que es bastante preocupante. ¿Qué nos llevó a esta situación, Miguel? ¿No? Sabemos los desaciertos pues del señor Gerí, pero al margen de esto, o sea, ¿quién es el responsable primigenio de toda esta crisis? Yo creo que el principal responsable estructural son los partidos políticos, y ahí por supuesto los principales partidos políticos tradicionales son los que tienen una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos son los que precisamente colocan a la misma gente como candidatos a las elecciones generales, regionales, municipales. No tenemos de dónde escoger, tenemos que escoger lo peor de la política, y esa representación de lo peor es lo que está precisamente actualmente en el Congreso, y ellos han hecho en el último quinquenio, han prácticamente destrozado la Constitución, la han reformado a su antojo, y por eso es que estamos llegando a unas elecciones de un Congreso bicameral que va a ser peor que este, con un Senado con superpoderes casi intocable, y lo que va a suceder a nivel político es también bastante preocupante. No quiero tener un discurso apocalíptico, pero no es nada benigno lo que puede venir con este nuevo Congreso. El panorama político electoral ha cambiado hace un minuto. Hace un minuto este proceso electoral ha vuelto a tener un remolino, un tornado. Ya nada, ya no se sabe qué puede pasar. El señor Balcázar, dentro de sus ofrecimientos, se lo he dicho abiertamente, va a ocurrir que va a buscar un indulto, yo no sé cómo, del señor Pedro Castillo. Y obviamente, por ser el jefe de Estado, tal vez va a promover la reaparición del señor Vladimir Cerrón en campaña. Entonces, reitero, el panorama político electoral ha cambiado pues ya de manera incierta. Sí, lo que se viene es un panorama electoral bastante conflictivo. Por un lado, seguramente vamos a ver aparecer a esto que en las redes se denomina la derecha bruta y achorada, que es la extrema derecha, y que va a comenzar a manifestarse en contra de este nuevo gobierno de transición. Y precisamente cuando entran estas ideas descabelladas, simplemente emocionales, apasionadas, es donde se generan los conflictos que hemos vivido o que vivimos durante los primeros tiempos de Castillo. Entonces yo veo que es como que una repetición de la historia a nivel de lo que es la izquierda en el poder. Y por el lado de la izquierda,
También no creas que es muy fácil el panorama, porque el tener un presidente de izquierda que juegue un mal papel, que tome medidas polémicas, que afecte sobre todo la economía, que es lo más importante, por supuesto que le va a jugar en contra y nadie va a apostar por esa izquierda como una continuidad de este señor en la presidencia de manera temporal. ¿Cómo han jugado los partidos políticos para esta elección, Miguel? Los números no cuadran. Nosotros estábamos justo también y veíamos en redes, ¿no? En la primera votación, Balcázar le ganó a María del Carmen Alba, que supuestamente tenía el apoyo del fujimorismo, de la derecha. O sea, ¿qué pasó a lo interno? ¿Qué sospechas tú? Lo que pasa, Carlos, es que la derecha tuvo una candidata muy mala. María Carmen Alba es una persona totalmente repulsiva, repelente, antipática, tiene un carácter totalmente no empático y precisamente generó el rechazo de la mayoría de la población cuando estuvo el presidente del Congreso, y como candidata por supuesto que no generaba nada, y que ahora este Congreso la haya puesto simplemente por conveniencia, porque no tenía nada que perder, porque su partido no está presentándose a las elecciones generales, fue una muy mala jugada, porque como te digo, es una persona de carácter repulsivo. Entonces, yo creo que el ajedrez político se movió esta tarde, y algunos partidos lo que han tratado de seguramente negociar con este señor son puestos en el nuevo gabinete. Porque si con Alba, a pesar de ser una persona con las características que ya dije, podía asumir la presidencia, podría haberse dado la posibilidad de una continuidad del gabinete Gerí. Ahora no, tenemos la certeza de que este señor va a cambiar y va a deshacer este gabinete, va a colocar a gente por lo menos cercana a su ideología. Entonces ahí seguramente han venido las negociaciones de los partidos o de las personas que votaron por él en esta elección. Sí, efectivamente. Ahora, ¿qué gabinete pondrá, no? Y la estructura del Estado también pues la va tal vez a desmantelar, pero en fin. Sin embargo, hay otro mensaje de Rafael López Aliaga que lo escribió antes incluso de la sesión. Y tenemos ahí la imagen, pongámoslo en doble pantalla. Dice Rafael López Aliaga: otra vez por venganza tras haber sacado a su nefasto presidente. Una fracción de Fuerza Popular, los llamados babies o viudas, estaría dispuesto a dar su voto a Balcázar. Fuerza Popular vuelve a entregar al Perú a la izquierda radical. No es un rumor, es un secreto a voces. Su sed de venganza no tiene límites. No les importa el Perú. Hoy veremos si se consuma la traición. Pitonizo el señor Rafael López Aliaga, ya lo adelantaba antes incluso, antes. ¿Qué ha jugado Fuerza Popular? Porque aquí ha quedado pésimo, al menos con estos dos mensajes que acabamos de leer. Como te decía, está jugando al caos, y en ese caos también quiere meter a López Aliaga. Ellos quieren endosar la responsabilidad de la elección de Balcázar a Renovación Popular, cuando no es una bancada que haya tenido un gran peso y haya tenido el factor decisivo. Sin embargo, yo también he estado leyendo algunas manifestaciones, sobre todo de los fujimoristas, y le endosa a Fuerza Popular el origen de esta crisis, porque fueron los primeros que pusieron la moción de censura a Gerí, lo cual bastante descabellado es eso. Gerí solito se puso la soga al cuello. Lo que va a suceder, repito, es que si todo el mundo se va a sacar los trapitos sucios, va a ser una guerra en la derecha, van a querer aprovechar las medidas, y ojalá no sucedan, por supuesto, las medidas descabelladas de la izquierda en este tan poco tiempo. Y lo que tenemos que tener es mucho cuidado de que no se vea afectado la estabilidad económica, insisto mucho en eso, porque la política hace tiempo que la tenemos perdida y por supuesto no hay nada que salvar ahí. Pregunta final, Miguel. El señor José María Balcázar es un presidente encargado de la República, en este caso es un presidente de la República encargado, que tiene libertad, o es que igual que los demás va a estar maniatado por fuerzas políticas del Congreso. En resumen, ¿va a seguir siendo un títere más de estos partidos
¿O es que está un poco más empoderado? No, de ninguna manera. Es un títere pero de izquierda. Y va a estar supeditado a precisamente los deseos de las bancadas. Y no te extrañe que de aquí al 28 de julio tengamos otro nuevo presidente. Ay, no. A ese extremo podemos llegar. Miguel, no puede ser, sería el colmo ya, en serio. Pero en el Perú todo puede pasar en política. Nos ha quedado clarísimo. Pensábamos que con Dina Boluarte no había alguien peor y llegó Gerí. Y pensábamos que con Gerí no había algo peor y miren lo que llegaba Alcázar. Llegaba Alcázar. Y cuidado que puede haber siempre uno peor. Cuidado con estas elecciones, porque el presidente que llegue puede quedarse 5 años si es que dura 5 años. Así sí, pero cuidado con este también que dura. Yo no sé si Alcázar va a durar hasta el 28 de julio. Terrible situación. Miguel, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Y nada, pues veremos qué ocurre. Quería preguntarte de Gerí, disculpa, quería preguntarte de Gerí. Gerí ha sido lo peor que ha podido hacer porque él mismo se disparó a los pies, no tenía un sistema de comunicación que le funcione, no tenía una estrategia, no ha tenido el pobre nada. El fin de semana dio una entrevista que fue patética, creo que él mismo pedía gritos, sáquenme. O sea, parecía que él pedía gritos, sáquenme, parecía que sacaba su letrero, decir ya, censúrenme, ya me quiero ir, parecía eso. El día de hoy no apareció salvo un comunicado que ha dicho que se va en paz, pero no apareció en la elección. ¿Cómo analizar el periodo Gerí, su salida? Bueno, la salida ha sido vergonzosa. Hasta el último día se vio que no tenía ningún profesional a nivel comunicacional a su lado. Hay fotos que trascendieron que se reunió en Palacio, que está bocaditos, como que si fuese un quinceañero, no sé, algo así extraño. Y después sale por la puerta principal del Palacio despidiéndose, pero apenas cruza la puerta había gente que comenzó a insultarlo y a gritarle. O sea, él creía que estaba yendo por la puerta grande y no, así sea de la puerta principal del Palacio, él salió por la puerta trasera y inmediatamente las investigaciones fiscales, las carpetas fiscales que están abiertas, ahora tienen un camino más claro y más abierto para investigarlo. Hubiera sido muy caradura de aparecerse en el Congreso esta tarde. Y yo creo que mejor se queda calladito porque lo que se le viene también él es una noche más negra, aparte tradicional de la censura, lo que se le viene a nivel judicial, a nivel fiscal, yo creo que es mucho más grave. Efectivamente. Miguel, ahora sí, te agradezco muchísimo, un abrazo como siempre a la distancia y nuevamente muchísimas gracias por tu apoyo. Un abrazo, Carlos. Muchísimas gracias. Miguel Antezana estuvo con nosotros, experto en comunicación política, en estrategia política, y dando su parecer y que creo que coincide con muchos, creo, ¿no? Vamos nuevamente a algo incierto, no sabemos qué va a pasar, va a tener el señor Alcázar que mañana, pasado, en cuánto demorará en conformar un nuevo gabinete. Su punto de agenda es dar el indulto a Pedro Castillo, o sea, su primer punto de agenda es ese, según el señor Cerrón. Imagínense, y dar el salvoconducto a Betsy Chávez, o sea, eso es lo más importante para ellos, como gobierno. O sea, no lo entendemos. ¿Y qué negociaciones ha habido detrás? Se han sacado las tripas se las han sacado, se han comido entre ellos. ¿Quién se habrá cocinado detrás? Hay que estar muy atentos. Y si ya se requiere no estar tan pasivos como ciudadanos, pues empecemos ya a activarnos. Nos despedimos, le ponemos punto final al programa del día de hoy. Mañana nos reencontramos 9 en punto de la noche. Que descansen. Hasta mañana.